Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos al cuarto tutorial dedicado a la quinta regla. En la lección anterior habíamos empezado a trabajar frases en tiempos compuestos. Específicamente vimos una afirmación en tiempo progresivo o continuo y sus respectivas transiciones a frases interrogativas y negativas. También, al final del último video, vimos una frase afirmativa en presente perfecto. Quedaron pendientes sus respectivas transiciones a frases interrogativa y negativa. Eso lo veremos en este video. Y en este video también empezaremos un ciclo de transiciones para una frase en voz pasiva. Así que empecemos con lo que quedó pendiente de la lección anterior. En este momento pueden ver en pantalla las versiones interrogativa y negativa que vamos a trabajar. Si quieren adelantarse a la lección y construir estas frases por su propia cuenta y después comparar con las soluciones del tutorial, este es el momento de poner en pausa el video. La versión negativa de la frase en tiempo perfecto que vamos a trabajar es la siguiente. No hemos notificado sobre el asunto porque no tenemos que cumplir la ley. La primera parte de la frase, que antecede al conector por qué, incluye dos verbos, hemos y notificado. Y ya habíamos explicado en la parte final del video anterior que el verbo principal y conjugado entre estos dos verbos es aquel que varíe con los cambios de tiempo gramatical. Y también vimos cómo se comportan estos dos verbos al cambiar la frase a pasado, futuro y condicional. Al determinar que hemos es el verbo principal y conjugado, podemos concluir que el tiempo gramatical de la frase es presente perfecto. Ahora bien, como tenemos enfrente una frase negativa, se supondría que en inglés usaríamos la típica regla o estructura para negaciones que funciona igual para todos los tiempos. Pero estamos lidiando con un verbo de la quinta regla. Por lo tanto, se descarta el uso del auxiliar negado y se compensaría su ausencia negando con not después del verbo. Les recuerdo que además de haber en presente y pasado, los otros casos de la quinta regla son los verbos modales y los verbos ser y estar, también en presente y pasado. Antes de empezar con la traducción en inglés, en español podemos omitir el sujeto, porque solamente existe un pronombre que se combina correctamente con el verbo conjugado de la frase. Este verbo conjugado con el resto de pronombres simplemente suena mal. Les doy algunos ejemplos. Ella, hemos. Ustedes, hemos. Sin embargo, esta omisión del pronombre no es válida en inglés. Por lo tanto, necesitaremos el equivalente en inglés del pronombre español nosotros, es decir, we. Para el segundo elemento de esta traducción tenemos dos opciones: el verbo seguido de la negación not por separado o la contracción negativa. Yo decidí usar la contracción haven't. Ya escrito el verbo negado, podemos proceder con los complementos. El primer complemento es casi idéntico al que trabajamos al final del tutorial pasado en la versión afirmativa de esta frase. Así que simplemente se traduciría al inglés notified about the issue. El segundo complemento también es una negación y vamos a empezar traduciendo el conector ¿por qué? Because. Ya hemos dicho en varias ocasiones que en español no hay necesidad de colocar los pronombres porque son tácitos a la conjugación del verbo. Pero también hemos dicho que en inglés estos pronombres no se pueden omitir. Así que, aunque en la frase original en español no está el pronombre, en inglés sí lo necesitamos. We. A pesar de que el verbo conjugado de este segundo complemento también lo tenemos subrayado con verde,
Este no es un verbo de la quinta regla. Recordemos que la quinta regla solamente aplica a los verbos ser, estar y haber en presente y pasado. Y el verbo que tenemos negado en este complemento es una conjugación en presente de tener. Por lo tanto, para negarlo, vamos a necesitar el auxiliar de presente. En inglés, el auxiliar que funciona para el pronombre we es don't. Así que la negación queda don't have. Las palabras que quedan pendientes de este complemento nos indican que estamos usando tener para expresar una obligación. Y estas palabras se traducirían to obey the law. Nuevamente, observen en inglés las diferencias entre los dos verbos no conjugados de la frase. El correspondiente en inglés al participio notificado termina en ed, notified, y el correspondiente a cumplir está en inglés en infinitivo precedido de la preposición to obey. Para terminar la frase completa en inglés se pronunciaría we haven't notified about the issue because we don't have to obey the law. Y para concluir el ciclo de esta frase en presente perfecto, veamos su versión interrogativa. Como ya lo vimos en las dos versiones anteriores, la afirmativa y la negativa, hay dos verbos en la frase, han y notificado. Pero solamente uno de ellos es el principal y conjugado. Este verbo se encuentra subrayado con verde en los cuadros de colores y corresponde al presente del verbo haber. Y por tratarse de un verbo de la quinta regla, tenemos que excluir el auxiliar de la estructura típica de preguntas que tenemos en la parte superior de la diapositiva. Y para compensar la falta de auxiliar, tenemos que intercambiar de posición el sujeto con el verbo. También vemos que la pregunta no se puede contestar con un simple sí o un simple no. Exige una respuesta con información. Por lo tanto, tenemos que empezar la traducción con el correspondiente en inglés a la cláusula interrogativa ¿por qué? Es decir, why. Ya escrita la cláusula interrogativa, procedemos entonces con el verbo que quedó en segundo lugar debido a la voltereta típica de la quinta regla. Otro pequeño detalle es que esta pregunta es negativa y la mejor forma de traducir esto al inglés es usando la forma contraída de la negación del verbo, obviamente sin auxiliar, porque estamos trabajando con un caso de la quinta regla, es decir, haven't. En tercer lugar queda el sujeto, que le cedió su puesto al verbo a razón de la voltereta de la quinta regla. La traducción del sujeto en inglés, the citizens. Y finalmente esta pregunta solamente tiene un complemento que se traduce tal cual ya lo hemos traducido anteriormente. Notified about the issue. Quiero que nuevamente observen la terminación del equivalente en inglés al participio notificado. Se le agrega al final el sufijo ed, notified. Y la pregunta completa en inglés se diría why haven't the citizens notified about the issue? Sigamos entonces con la traducción al inglés de una nueva afirmación y posteriormente con sus correspondientes transiciones a formas negativa e interrogativa. En esta nueva frase vemos dos verbos, fuiste y promovido, pero solamente uno de ellos es el principal y conjugado, el cual se identifica fácilmente al hacer cambios en el tiempo gramatical. Por ejemplo, eres promovido, serás promovido, serías promovido. Fuiste es ese verbo susceptible a los cambios de tiempo. Ahora bien, esta combinación del pasado de ser con un participio que termina en ido-ado, en este caso promovido, es la base verbal de la voz pasiva. Más concretamente, la voz pasiva en pasado simple.
Y para construir paso por paso esta frase en inglés, vamos a guiarnos por la típica regla de afirmaciones en presente y pasado que vemos en la parte superior de la diapositiva. En primer lugar, colocaremos el sujeto, y aunque en español se puede omitir cuando se trata de un pronombre, en inglés es todo lo contrario. Este pronombre sujeto que realiza la acción o action agent no se puede omitir en inglés. Ahora bien, el pasado fuiste no se puede combinar en español con cualquier pronombre. Combinaciones como él fuiste, yo fuiste, nosotros fuiste suenan mal. La única combinación correcta es tú fuiste. Y en inglés vamos a iniciar la frase con el correspondiente a este pronombre tú, que se encuentra sin subrayar en sus cuadros de colores, you. El segundo elemento a colocar es el verbo. Normalmente en esta regla de afirmaciones de presente y pasado, al verbo se le podrían agregar dos sufijos, s o ed. Sin embargo, estamos trabajando con un verbo de la quinta regla, que se encuentra subrayado con rojo en sus cuadros de colores. Y la conjugación en inglés subrayada con rojo, que corresponde al pronombre you, es were. Ya escritos en inglés el sujeto y el verbo, todo lo que queda pendiente son complementos. El primer complemento responde a la pregunta ¿a qué cargo fuiste promovido? Y antes de traducir este pedazo, quiero recordarles que en inglés los participios de los verbos regulares se forman agregando al final el sufijo ed. En español, estos participios se forman con las terminaciones ido y ado. Entonces, este primer complemento en inglés se diría promoted to manager. El segundo complemento de la frase contesta a la pregunta ¿por qué fuiste promovido? Y el primer elemento de este complemento que se va a traducir es el conector por qué. En inglés, because. Este segundo complemento también es una frase afirmativa y el verbo conjugado de la frase, que ustedes pueden ubicar subrayado con morado en sus cuadros de colores, se encuentra en pasado. Así que para construir este complemento, nos seguiremos guiando por la estructura o regla que tenemos en la parte superior de la diapositiva. Así que vuelve y se repite la historia. En español se ha omitido el sujeto, en inglés este es obligatorio y también necesitaremos la conjugación verbal en inglés equivalente a tenías, también subrayada, de morado en los cuadros de colores. Es decir, el sujeto y el verbo de este complemento son you had. Las palabras que quedan pendientes de este segundo complemento nos indican que estamos usando tener para expresar posesión. Y su correspondiente traducción al inglés, the required skills. Y la frase completa en inglés se diría, you were promoted to manager because you had the required skills. Y así hemos llegado al final de esta cuarta lección dedicada al ciclo gramatical de la quinta regla. El quinto y próximo tutorial de este ciclo ya está disponible en mi canal de YouTube. Gracias por su atención y los espero en el próximo.